Las lecturas de estas últimas 3 obras, sumada al resto de lo que la Virgen Santísima y Dios me ha ido regalando en conocimiento, me refiero a las obras de la parucía del cardenal Luis Villot, a la interpretación, a una interpretación del Apocalipsis, así se llama la obra, de Cesareos de Arles, y esta última, el Papa, de San Antonio María Claret, que son apuntes de San Antonio hechos para refrescar la memoria de la importancia, la trascendencia y el por qué se debe seguir en todo y a pie juntillas al Papa, al vicario de nuestro Señor. Y esto decía, me da pie para hacer desde mi visión, desde lo que yo he entendido hasta ahora, la siguiente reflexión. Primero sabemos como católicos, o debemos saber, que finalizada la última revelación, esto es el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo hecha a San Juan Evangelista, no hay más revelación. Todo lo que el hombre debe saber para su salvación está todo contenido en las escrituras que finalizan con el libro del Apocalipsis. Y me refiero a las escrituras católicas, a los cánones definidos por la Iglesia Católica y no por ninguna otra. Y sumado a lo que la Santa Iglesia Católica, a través de su magisterio y de su majestad el Papa, han definido como cierta y ciertos en la tradición oral. Hay mucho de lo que aparece por aquí, aparece por allá, libros apócrifos y otros más, que no están agregados al magisterio de la Iglesia para nuestra salvación. Y esto implica decir, desde lo que yo entiendo, lo siguiente. Estamos en tiempos, y esto lo sabemos, en tiempos de la gran tribulación, donde la gran tribulación es vivir sin el vicario de Cristo, que nos trae a Cristo, que nos revela a Cristo, que nos conduce sin error a Cristo. La gran tribulación que muchos otros podrían pensar es la gran catástrofe. Maremotos, terremotos, inundaciones, fuego cayendo del cielo y quemándolo todo. Todo lo que también va a suceder o ya ha estado sucediendo desde la muerte de Cristo en la cruz hasta hoy, donde se han visto incrementados tal vez en distintos periodos de tiempo, como cuando el Concilio Vaticano II en 1960 da inicio, se produce el mayor de los terremotos conocidos por la humanidad y registrados por la humanidad, que es un 9.5 en Valdivia, en Chile, y luego, a partir de 1960, hay otros de 9.2, 9.3, 9.4, 9.1, que han devastado zonas inmensas, que han traído aparejados maremotos inmensos que inundarían
grandes porciones de la tierra y que de un minuto a otro matarían grandes cantidades de personas. Sí, todo eso es terrible. Pero, y aquí está el gran pero, nada hay comparable ni más terrible a que poder quedarse sin el Papa, sin contar con la voz autorizada, única voz autorizada, única voz autorizada, única voz autorizada, que nos revela, que nos interpreta, que nos interpela y nos conduce por el camino cierto de la salvación y la vida eterna. Y aquello que nos daba certeza concluyó en 1958 con la elección de un hombre hereje, que por tanto no es católico y por tanto no es papa. Esto lo dice la Iglesia, no lo digo yo ni lo invento yo. Pero concluye ese camino cierto y seguro, de segurísima conducción a la muerte de su santidad Pío XII, el último papa. Bien, no hay mayor tribulación que esa para un hombre, para un individuo, para un católico porque tiene conocimiento de lo que implica, y para cualquier humano, crédulo o no, creyente o no, ateo o pagano, que sin saberlo igualmente estaría posibilitado de ser conducido a la verdad por un camino cierto. Y esto que nos es quitado, lo es por nuestra culpa y forma parte del gran castigo, de la gran tribulación que sobrevendría sobre la humanidad. Y esto implica saber también, porque lo dice Dios, que cuando los suyos, que no son suyos, esperaran a un gran pastor, les sería enviado el destructor, el anticristo. Todo eso que para mí y para otros como yo ya sucedió y que ya estamos en ese periodo de la gran tribulación porque la gran apostasía ya se dio, con el advenimiento de un nuevo rito, de una nueva economía del Evangelio y con un nuevo nombre de la Iglesia dado por Montini en aquellos discursos que hablaban sobre el Concilio Vaticano II, la Iglesia conciliar, que no es la Iglesia del concilio, sino la Iglesia conciliar, la que concilia todas las fuerzas del mal en un solo lugar, el Vaticano, después de la muerte de su santidad Pío XII. Pero todo esto que para mí, y pido perdón por ello, es mi interpretación, por más que está escrito, por más que está dicho, por más que todo parece conducir a esto como verdad, estas son interpretaciones que uno deduce después de haber leído muchas cosas sobre los tiempos finales, sobre el final de los siglos, sobre la parusía, en fin. Pero son interpretaciones y deducciones acerca del tiempo en el que estamos y que podemos decir se ajusta mucho más que la de muchos otros que en su tiempo creyeron vivir lo que nosotros creemos estar viviendo hoy. Solo que en nuestro tiempo nosotros podemos decir que hay síntomas muy ciertos porque se han producido ciertos acontecimientos. El cambio de rito, la abolición del sacrificio perpetuo, porque el sacrificio perpetuo se da en un sacrificio perpetuo, no en una misa donde se celebran como comensales una fiesta
al mejor estilo protestante. Entonces nos hemos quedado sin el sacrificio perpetuo. Pero como digo, estas son mis interpretaciones. Y por cierto, podría venir mañana otra persona con mucho conocimiento y decirme, bueno, mira, sí, pero todavía no. Sí estamos en ese tiempo, pero todavía no llega la parusía o el tiempo final. Faltan algunos pendientes para que termine de cerrar. Muy bien, podría ser. Lo que sí no es posible ya es que obtengamos un nuevo papa. A 65 años de aquella situación en donde Dios retira a su último papa, su santidad Pío XII, y se entroniza a un hereje como si fuera el papa, y a partir de ahí una sucesiva sucesión, valga la redundancia, de personas herejes, todas ellas, modernistas todas ellas, que abolieron el rito y que, habiendo habido un quiebre entre la elección válida de un papa, la no posibilidad hoy de sentar a un nuevo papa válido según las instrucciones dejadas a la Iglesia por Dios, es obvio que no vamos a tener un nuevo papa válido, verdadero, porque ninguno que sea inválido es papa. Pero ¿a dónde voy con todo este discurrir? Que quiere precisar eso solamente como que estamos dentro de la gran tribulación, en esa instancia donde Dios dijo que enviaría el espíritu de la eficacia del error, de la operación del error, porque estamos todos imbuidos en ella. Todos hemos caído sobre la operación del error. Y algunos han tenido la gracia de que Dios les ha mostrado algo de luz para saber dónde estaban parados y poder empezar a caminar en el sentido de la verdad, aferrándose al Papa. Porque como dice San Antonio María Claret, y él nombra a todos los otros padres de la Iglesia que lo han sostenido y a todos los otros santos y mártires que lo han sostenido, y otros papas de la Iglesia que lo han sostenido, allí donde está el Papa está la Iglesia. Y en este tiempo especialísimo, donde ya no hay Iglesia, no en el sentido de tal como se la conoció antes, en donde se reunían en una estructura dirigidos por un papa, por obispos válidos, por sacerdotes válidos, y se congregaban en un mismo rito, en una misma mesa y obtenían una misma misa y obtenían iguales sacramentos. Hoy que todo eso para mí ha desaparecido, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo se salvan las personas? Cuando muchos creen estar abrazando la fe y no lo hacen definitivamente porque están sumidos en una iglesia que es la ramera, que se ha vestido con las ropas de la esposa, pero no es la esposa, es la ramera, que es la iglesia que se ha establecido desde Roncalli y específicamente desde Montini en el Vaticano y sus estructuras. Y como dijera San Atanasio, ellos tienen los templos, pero nosotros la fe. Muchos creen estar abrazando la verdad y también viendo lo que es el novus sordo y entendiendo que ahí no puede estar la esposa, salieron a buscarla y se dieron de topes contra los tradicionalistas y todas sus herejías, cismas y apostasías. Léase los lefebristas, los tucistas y todos los que han devenido hacia abajo y hacia los costados de toda esta gente, que pueden estar sin papa, pero sí no pueden estar sin sacramentos, curas y obispos.
lo cual es una contradicción en sí mismo, o lo que se llama un oxímoron, o una herejía del grado de la gran traición. Nadie puede estar al lado de un obispo que está sin papa. No cuando estos se han proclamado que pueden estar sin papa sin problema ninguno. Y ellos autonombrarse, autodesignarse y crear nuevas formas de conocer la doctrina, el magisterio, en fin. No nos vamos a explayar en algo que en este canal ya está escrito y dicho, ¿verdad? Pero, ¿a dónde voy con todos estos discurrires que hacen a que la persona solo se salva si adhiere al Papa? No hay quien se salve si no adhiere al Papa, si no adhiere a la Iglesia. Pero no tenemos Papa. Y esta gran y terrible situación, que por cierto también nubla nuestro conocimiento, hace que sobre todas las cosas tengamos que ser sumamente cautelosos, tan cautelosos como para entender que si Dios permitió esta situación en la que nos encontramos hoy, todo ya nos ha sido dado, todo ya nos ha sido revelado, y sobre todas las cosas, para aquellos que creen o que se creen que pueden asumir un rol de intérpretes de determinadas zonas o de determinados pasajes o de determinadas cuestiones que hoy no se ha entendido en la Iglesia y que la Iglesia no ha traducido con lujo de detalles, o no ha interpretado correctamente, o no ha interpretado lo suficiente. Decirles, eso es una blasfemia, eso es una herejía. No hay posibilidad alguna de que Dios nos haya dejado sin la interpretación correcta para podernos salvar. No hay posibilidad alguna de que Dios nos haya dejado sin el conocimiento total dado por la Iglesia, que contiene un sin error posible. Esto es infalible para nuestra salvación. Por tanto, no hay posibilidad de que ninguno de nosotros, ninguno, ni el más capaz, y léase, hoy no existen teólogos aceptables para la Iglesia, no han recibido el tal título ni los tales estudios. ¿Por qué? Porque no hay papa que avale, porque no hay obispos que devengan de un papa que tengan la autoridad para avalar el tal. Y por ende, no hay autoridad de la Iglesia y por tanto no hay aval de la Iglesia para que nadie se sienta con la autoridad de hacer nuevas interpretaciones. Y esto, lamentablemente, nos ha caído en saco a muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos estado interpretando la Iglesia, interpretando lo que quieren decir con el tal, por ejemplo, final de los siglos, fin del siglo, fin del mundo, cuándo se produce, cuándo no. Que el que decir la tal cosa significaría la tal otra, entonces no lo podemos decir. Que en este tiempo son tales los que se salvan y tales de tal manera porque siguen la tal cosa, la tal devoción y no la tal otra. Porque somos capaces de entender algo que no ha sido totalmente y profundamente interpretado de algo que ha sido revelado en la Iglesia y que ha quedado como perdido por ahí. Como hay quienes se creen en la capacidad de hacerlo. Bueno,
Yo, mis hermanos, decirles que para mí el que les está hablando al oído a quienes esto creen es Satanás, es el diablo, poniéndoles la zanahoria delante de la gran vanidad. Claro, escondido, para que no se den cuenta, y así hacer trastabillar a los mejores, tal vez, yo no digo que no, a los más capacitados, yo no digo que no, pero a por ellos va a ir, más que a por otros. Y esto es para que tengamos las antenas bien enfocadas, bien prendidas y alertas, de saber que no hay posibilidad alguna de que el Espíritu de Dios, el Paráclito, nos haya dejado sin el conocimiento. Y no hay posibilidad alguna de que hoy, sin Papa, sin quien autorice, sin quien dé el pláceme, el fiat, el nil obstat, el imprimatur, para publicar un conocimiento en cualquier formato dado, ya sea en ensayo, en manual, en vídeo, en lo que quieran ponerle por título. No es posible que la Iglesia se contradiga y hoy nos autorice a sin ella que nosotros podamos subir una tal interpretación de algo que no se entendía, algo que puede ayudar tanto a miles de personas o a poquitas personas, o a 2 personas o a 1 persona para su salvación, porque ahora sí, un ángel de luz o el mismo Cristo o el mismo Espíritu Santo ha iluminado a una persona para que entienda y pueda producir ese conocimiento que no le fue dado antes a la Iglesia cuando estaba en vida un Papa. Eso es un horror. Es la herejía de siempre disfrazada de esto que se ha dicho y repetido como un sonsonete y que cae en un gravísimo error de criterio, que es que cuando se produce una profecía dada por la Iglesia, la que no se va a entender hasta que se cumpla. Sí es cierto, por supuesto que es cierto, lo ha dicho la Iglesia, lo han dicho los padres de la Iglesia, que una profecía no se entiende total y cabalmente hasta que no se cumple. Y que podemos ir pispeando, viendo cómo nos acercamos a la conclusión de ella, pero también podemos cerrarle. Y esto alcanza con leer un libro de 180, no llega a 180 páginas, que es el libro de la Parucía del cardenal Luis Villot, para entender a dónde nos manda la Iglesia a estudiar para entender. Y para saber que si no se ha comprendido, no es que la Iglesia no lo haya revelado ya en su totalidad, no solo cada pasaje, cada estrofa, sino cada palabra está revelada e interpretada sin error y bajo infalibilidad. El problema somos nosotros, no la Iglesia, no Dios, que no nos dejó solos, sino que nos dejó con todo terminado. Dios no podría irse sabiendo que nos abandonaba sin nada para pelear contra Satanás, aquellos que todavía han de poder tener que salvarse, porque entiéndase, hasta que no se salve el último de los llamados elegidos, hay humanidad que siga naciendo para que nazca ese último o pueda ser salvado ese último. Cuando ya venga Cristo en gloria y majestad, o sea, en la parucía, ya no hay más humanidad que nazca. No hay más elegidos que vayan a aparecer, porque si deberían aparecer, la contradicción está en que Dios les impediría con su venida. Porque cuando Él venga es el juicio final. El primer juicio, y eso si uno lo lee, lo estudia en la parucía, se da con la muerte de cada persona. Y luego, solo
el juicio final lo que es el sello, la firma y el rubríquese y el envío de este que ya había sido condenado en el juicio particular o salvado en el juicio particular, ahora va a ir a derecha o izquierda, o al paraíso o al reino de los cielos, no al paraíso, al reino de los cielos o al infierno, en su totalidad, con cuerpo y espíritu. Pero todo, Dios ya lo ha revelado. Todo ya está dado para que el último de los que ha de nacer en el tiempo de la gran tribulación, sin el Papa, sin Cristo mediante, que es el Papa en la tierra, pueda salvarse. Porque yo puedo darme el lujo, no yo porque desconozco, pero léase en el yo, alguien que sepa mucho, puede creerse con el lujo de poder interpretar la tal cosa y exponerla a los demás. ¿Y saben qué? Un católico no está autorizado a eso. Porque para que un católico esté autorizado a escribir, publicar, editar y dar a conocer algo que refiere a la catolicidad o al imperio de la Iglesia, debe tener la autoridad y la autorización del Papa a través de cualquiera de sus autoridades constituidas para tal cosa. Y nosotros, ninguno de nosotros, ninguno está autorizado a eso. ¿A qué estamos autorizados entonces? ¿Por qué yo estoy hablando en vídeo? Tengo un canal que publica cosas de la catolicidad, sigo a otros que lo hacen y publico de otros cosas que me parecen sumamente importantes. ¿Por qué? Léase, ¿por qué esas me parecen importantes? Porque lo que dicen es la obra completa, o en algunos casos las obras completas de lo que ha escrito la Iglesia sobre este tiempo para podernos salvar, y sobre qué creer y sobre qué no creer. Pero ninguno de nosotros está llamado a no defender la fe. Nosotros tenemos dos condiciones. Estamos obligados a defender la fe públicamente y a dar testimonio de ella públicamente, y sobre todo cuando está siendo atacada, vilipendiada, y tratar de que sea humillada hasta su destrucción la esposa de Cristo, esto es la Iglesia. Pero a su vez no podemos producir nuevas obras porque no tenemos autoridad para ello. No tenemos quien nos diga, no, mire, sí, la concatenación de ideas que usted ha hecho, todas preciosas, carecen de tal problema. O no supo empezarlas bien, o no supo entenderlas bien, o lo que fuera. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues para mí, por eso yo he sacado de este canal muchas de las cosas que pasaban por interpretaciones, donde concatenábamos ideas y decíamos la tal cosa. He decidido, y eso ya había empezado, a producir las obras en audio que ya están escritas. ¿Y saben qué? Está todo escrito. Nada nos queda a la interpretación. Por ejemplo, se ha producido obras sobre el final de los siglos. ¿Y saben qué? Está escrito. Sin necesidad de que nosotros hagamos una concatenación de ideas, una producción de obras. No es necesario, está escrito. ¿Cómo lo sé? Y porque en el libro La Parucía del cardenal Luis Villot, en Cesareo de Arles, y en este libro del Papa, está claramente dicho que hay obras que hacen a ese conocimiento. Solo hay que encontrarlas y hay que leerlas a cabalidad. Pero no podemos leer un pedacito de acá, un pedacito de allá, o subir frases que no sabemos de dónde salieron, que fueron tomadas de algún lado, pero que no conocemos ni siquiera las referencias a las que hace alusión, o no tenemos idea si el tal es el tal católico, o con el mismo nombre y también el mismo título es el tal protestante. Me pasó, de hecho, con una obra citada por Villot, con una crítica muy dura a un tal Duquesne, también abad,
Y yo dije, no puede ser que esté alegando esto que está diciendo sobre el abad Duquesne, católico. De hecho, citado por muchos papas. ¿Cómo es posible? No, claro, no era ese abad católico, era un protestante. Ahora bien, cuando nosotros nos quedamos con un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de acullá, y citamos a un fulano de aquí, un fulano de allá y un sultano de más allá, sin haber corroborado nada de todo esto, podemos, y de hecho hemos caído, en graves contradicciones. Por eso yo quise subir este audio-vídeo para propagar y propender y convidar a los que llegan a este canal y a quienes ya han llegado y a quienes creen que están en condiciones de poder producir nuevas obras e interpretaciones novedosas acerca de temas candentes y tan duros y difíciles como son los que hacen a este tiempo, a que busquemos las obras y nos dediquemos a darlas a conocer, a hacerlas llanas para las personas y para nosotros mismos. No a producir un conocimiento nuevo que no está avalado por la Iglesia, sea de quien sea, provenga de quien provenga. Por eso este canal, que en su principio seguía a mucha gente, en su momento empezó a ver que había una tal persona a la que consideraba hermana o hermano y que había caído en graves conflictos. ¿Pero qué sucedió? Que yo no había leído todo lo que esa persona había escrito desde su inicio. Y esto es, por ejemplo, una Teresa Stanfield, muy citada en mi canal durante muchas veces, y que tengo obras que todavía las he citado, pero que pronto voy a tener que releerlas porque las dejé porque tenían cosas muy interesantes, pero son producción de su capacidad. Y ya dije, no está avalada por la Iglesia. Por más que esté avalada la defensa y ella pueda usar del conocimiento de la Iglesia para señalar lo que es herejía y sobre lo que tenemos que defender a la Iglesia contra ella, alcanza con señalar que en tal tema es hereje el que no sostiene esto porque esto lo dice fulano de tal que está escrito en su totalidad. No necesita más. Pero digo, en el caso de ella, llegamos a un momento en que había una gran discusión, y eso sí todavía es discutible porque sobre el tema de cuándo se daría la gran apostasía o cuáles serían todos los signos que revelarían la gran apostasía, no todo estaba dicho. ¿Por qué? Porque todavía todo no se había vivido. Ahora, eso que todavía es posible. Sin embargo, cada punto de lo que nosotros podemos señalar de esto está escrito para que no nos equivoquemos. Hay que ir a buscarlo, hay que encontrarlo, estudiarlo, leerlo y promoverlo en una obra completa de alguien que ya tiene el imprimatur, que no necesita que nosotros saquemos de aquí y pongamos de allá. ¿Me explico? Y en esto de Teresa, por ejemplo, Teresa sostiene lo que sostiene en su canal, en su blog, desde 1980, por lo menos. ¿Qué sucedió? Que nadie se tomó el tiempo o la molestia de leer lo que ella ya había publicado en sus libros. Porque si lo hubiéramos hecho, yo sinceramente pequé en el error de que sin haber podido leer un libro que está totalmente en inglés, de más de 800 páginas, no pude saber qué era lo que pensaba en su esencia, sino que tomé de ella muchos artículos que traduje al español y que en eso me basé creyendo que tenía la tal razón. Había muchas cosas que ella daba por sentado y dada su interpretación personalísima
no autorizada por la Iglesia, pero sin embargo eso que después le subimos como crítica y de alguna manera fue condenada al ostracismo, ya lo había dicho ella desde 1980 o antes. Esto significa que nosotros no podemos, sin el arte de la arrogancia, hija de la soberbia y del orgullo y la vanidad, creernos con mérito suficiente para producir nuevas obras que no tienen el aval y el sello de la infalibilidad. Dicho sea de paso, hay tantas cosas que uno no puede concluir finalmente todavía, que solo la certeza nos la da quien es madre y maestra, la Iglesia. Todo está escrito y revelado. Todo ha sido fielmente interpretado. Solo hay que ir a por ello. Y a eso invito. Por eso he estado tratando de subir obras completas por sus autores, que han sido confirmados en la fe y que no tienen un ápice de error o de herejía. Porque, hermanos, es tan grave la situación de la condenación eterna que cualquier cosa que haga que caigamos en herejía, por mínima que sea, puede terminar con el alma de cada uno de nosotros y de los que nos rodean. Por eso llamo a tener cuidado con nuestros ombligos, a no hacerlos profundos y caer en ellos. Está todo escrito. Todo ha sido dado, todo ha sido revelado y Dios cumple su palabra cuando Él dijo que Él estaría junto a los suyos hasta el final del tiempo. Hasta el final del tiempo, cuando Él venga en la parusía y todo se consume, en ese momento, como fin del mundo, fin de la vida humana conocida como tal, y el fin de los siglos. Solo hay que buscar y leer. Gracias hasta aquí por escucharme una vez más. Y bueno, ahora les invito a que lean y escuchen, no solamente que escuchen los videos, sino que lean las obras. Es importante la lectura. No solamente la auditiva, sino la que entra por los ojos. Bueno, bienvenidos a todos los que hayan llegado nuevos a este canal. Y sepan disculparme, porque a veces también verán que desaparecen algunos vídeos producidos por mí cuando estos no contienen la totalidad de pronto de una obra. Solo en aquello que es posible decir, como por ejemplo los vídeos y los audios que hacen mención a los herejes de estos tiempos, para explicar por qué lo son. Bueno, bendiciones a todos y muchas gracias hasta aquí.